Hola, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde nos escuchen. Veo aquí que ya vemos 13 personas conectadas. Buenas tardes desde México, pues también buenas tardes desde México porque yo estoy acá en Guadalajara, Jalisco. Me encantaría que nos fuéramos presentando, si me van poniendo en el chat, yo también los voy saludando. Buenas noches también a los que están desde aquel lado de Madrid, que nos están escuchando. Agradecer primero a Patricia que va a estar aquí dándonos su acompañamiento como soporte técnico del CUP. Yo muy feliz, muy contenta de poder estar hoy con ustedes. Buenas tardes, reitero, desde México. Yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el estado de Jalisco, la tierra del mariachi, del tequila mexicana. Bienvenidos todos. Vamos a ver quién está conectado para ir haciendo un poquito más de tiempo. Me encanta que seamos en su mayoría latinoamericanos. Miss Alma Ruth Bojorquez, buenas tardes desde México. ¿Desde qué parte específicamente, Alma? Wendy, buenas tardes, muchas gracias por la invitación desde El Salvador, precioso El Salvador con sus pupusas, una de mis comidas favoritas. Desde Chile, buenas tardes, Leonardo Alarcón. Leonardo, buenas tardes, bienvenidos. Soy Cruz de Argentina, Cruz, bienvenido también. Oaxaca, México, Oaxaca precioso, fenomenal, cuna también de mucha de nuestra mexicanidad. Nancy Hurtado desde Colombia, Tania Coronel desde Lima, Perú, Edna Valdés desde el Estado de México, buenas tardes, buenas noches desde Madrid, un saludo desde Monterrey, Maricruz Marroquín, un gran saludo desde Venezuela, mi nombre es Andrea Rodríguez. Pues bueno, a todos conforme se van sumando les agradecería, conforme vayamos escuchando evidentemente, pues que nos vayamos presentando. Cristi desde Costa Rica, bueno, váyame poniendo aquí por favor en el chat desde dónde nos estamos conectando, desde dónde nos sintonizan, a qué nos dedicamos, qué hacemos. Díganme también si me escuchan perfectamente bien y unos minutitos más de tiempo. Bueno, la charla del día de hoy, más que una open class, porque yo agradezco siempre al CUP la invitación que me hace para que cada cierto tiempo podamos compartir con ustedes algunos temas de interés. Pues la verdad es que en esta ocasión quiero compartir con ustedes y traer a la memoria pues una narrativa histórica con miras al 8M, sin afán de polemizar ni entrar en un debate, simple y sencillamente hacer eso, una narrativa histórica de dónde venimos, desde dónde partimos y dónde estamos ahora en el tema del voto de la mujer, el reconocimiento también que se le hace a su participación política, la mujer en la política y sus liderazgos. Y les voy a platicar desde dónde viene esto y por qué me pareció oportuno, aprovechando también la fecha, próximamente rumbo al 8M, reitero. Bueno, yo me vuelvo a presentar, soy Jael Chamu Ponce, tengo la fortuna de participar en el Centro Europeo de Posgrado como tutora en el área de marketing político. Una de mis especialidades es marketing y consultoría política, otra es comunicación institucional. Tuve la fortuna de estudiar y prepararme en Madrid, de ahí trabajé en algunos proyectos por allá, en algún centro de investigación, luego me incorporé al gobierno de México. Trabajé también recientemente en el gobierno del estado de Jalisco y en el 2021 hubo unas elecciones en México, unas elecciones intermedias en algunos estados, en las cuales ya me tocó participar como candidata, sumarme a algún proyecto político para uno de los municipios de una gran área metropolitana en el estado de Jalisco, el municipio de Tlaquepaque, acompañando a la presidenta municipal en un puesto como regidora, que es el homólogo a concejal más o menos. Fueron unas elecciones bastante interesantes como aprendizaje. Yo desde la docencia, más allá de candidata o vivir una campaña electoral, pero desde el tema de investigación y docencia como mujeres, porque además afortunadamente ganamos, pero ganamos en unas elecciones extraordinarias. Más adelante les platicaré esta experiencia. Ahora, bueno, ya incorporándome al gobierno, la administración, reitero, en un papel como regidora o el equivalente en algunos otros lados como concejal, y con la presidenta con la que hago equipo de trabajo actualmente, pues es una chica de solo 33 años. Pero fue bien interesante, reitero, porque nos fuimos a unas elecciones extraordinarias. En el proceso ordinario
se ganan las elecciones, incluso se toma protesta en la cuestión electoral en México. Bueno, está el Instituto Nacional Electoral, que es quien te entrega una constancia de mayoría, y ya tomando protesta, ya con constancia de mayoría, se anulan las elecciones. Y se entró en un debate muy interesante de, ¿y si hubiese sido hombre, le hubiesen anulado la elección? O sea, fue más fácil anular una elección por el hecho de ser mujer, porque de repente, pues cuando pasas con un proceso así, se vienen muchas muestras de apoyo también, pero muchas voces que te dicen, o sea, a lo mejor fue violencia política en razón de género, vamos analizando, vamos investigando, y bueno, ahorita ya ganamos, reitero, en las extraordinarias, e incluso desde manera de investigación hay algunos doctores en Colombia y en Costa Rica, doctores en sociología, que van a exponer el tema desde violencia política en razón de género. Entonces, ahorita con esto de con miras al 8M, la verdad es que estamos participando en muchos encuentros como estos, y consideré oportuno, reitero, no en un afán de crear debate, ni de polemizar, ni de, ay, feminista, no, porque entiendo que este es un espacio de educación, un espacio objetivo, y me pareció oportuno, reitero, hacer una memoria histórica. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí probablemente no va a ser nada metodológico, nada nuevo, pero sí me gustaría hacer, reitero, esa narrativa, y que nos llevemos un poquito, que nos sumemos a la reflexión. Qué bueno que los que estamos conectados, ya 22 participantes, no necesariamente seamos mujeres. El tema de incluso equidad de género, pues va muy de la mano, en el que también estén el género masculino, género femenino, pero reitero, no es el afán de polemizar. Entonces, me encantaría que todos los que estamos aquí conectados, Andrea, Nancy, Cristina, Maricruz y Doya, no sé si así se pronuncia, corrígeme si lo pronuncie mal, Edna, Tania, Nancy, Almarrut, Cruz, Leonardo, Wendy, quienes estemos conectados, pues que nos llevemos y hagamos esa reflexión. Díganme ustedes a qué se dedican, qué es lo que les llamó la atención de aquí, y a mí me encantaría que conforme vayamos platicando, vayamos nutriendo en el chat. Estaré muy atenta para irlo leyendo, para tener sus experiencias también, para conocer sus opiniones, para que incluso también me cuenten algunas experiencias en su entorno local de cómo se ha vivido la historia de la mujer en la política y de estos liderazgos que hoy identificamos, pero lo que ha costado el que lleguemos a estos escenarios. Entonces, esas más o menos van a ser las reglas del juego, siempre con respeto. Reitero, yo trataré de hacerlo de una manera objetiva, pero sí me encanta que sea diálogo, y sí me encanta que estemos interactuando, porque eso es precisamente lo que nutre este tipo de encuentros. Nancy, muchísimas gracias, funcionaria pública de Gobernación del Valle del Cauca. Muy bien, váyanme contando más o menos dónde están. Y yo creo que todas tenemos alguna historia, y reitero, para los que están también los caballeros, pues la intención solo es eso, hacer una narrativa histórica. Así que comenzamos con esta charla. Cualquier cosita, cualquier comentario, no se lo guarden, escríbanlo, y entre todos dialogamos, y con mucho gusto vamos platicando del tema. Les agradezco que estén aquí conectados, y avancemos porque el tiempo se nos va rapidísimo y yo hablo mucho además. Bueno, me permití hacer una línea de tiempo para que fuera muchísimo más fácil para todos, un poquito. A ver, nada más que aquí, déjenme ver cómo puedo. Creo que así está muchísimo mejor para que yo pueda ver mi pantalla y estar también interactuando con ustedes. Perdón. Bueno, ¿dónde estamos y cómo es que llegamos hasta ahora? Esta es la primera narrativa histórica que tenemos. Empezamos con el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa definitivamente marcó un hito, un antes y un después, por así decirlo, de nuestra edad contemporánea. Comienza en 1789 la famosa Revolución Francesa, pero que además consagró, como muchos dicen, la libertad y la igualdad ante la ley. Eso era lo que se buscaba. Y al final, las bases del actual Estado de Derecho, libertad, igualdad, fraternidad, era todo lo que se peleaba, y era todo lo que se buscaba. Entonces, 1789 empieza con la Revolución Francesa,
reiteramos, en donde se empezaron a sentar las bases de lo que nosotros ahora tenemos y de lo que nosotros ahora conocemos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a verse desiguales. Entonces, en estas luchas sociales, pues la intención era derribar al sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores. Reitero, no estaban en condiciones de igualdad, es lo que empezó a ver la gente, se empezó a ver la ciudadanía y un desequilibrio económico, social y cultural. Pero ¿por qué aquí empieza todo? La Revolución Francesa fue aproximadamente de 1789 a 1799, más o menos 10 años. En este inter, en 1791, en el marco, reitero, de todavía estaba la Revolución Francesa, sale una dramaturga, una escritora, Olympe de Gouges, y el rol que ella juega es bien interesante, porque fue la primera que sacó un desplegado, un comunicado que hablaba de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Ella defendía la igualdad entre el hombre y la mujer, pero imagínense ustedes por allá de 1700 que alguien sea, digamos, radical en estas ideas y todavía en este momento es un poco un tema complejo porque de repente entender este tema de equidad de género es complicado. Ella sale con su Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, que no era otra más que una paráfrasis, por así llamarlo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada en 1789. Entonces, en realidad, ella empezó a hacer la comparativa y lo único que hizo en ese ejercicio fue cambiar algunas palabras de hombre por mujer. Bueno, pues entonces, dentro de los delitos, a esto le costó a ella su final, pues fue morir en la guillotina, porque uno de sus delitos que le hicieron saber es que había olvidado las virtudes de su sexo por mezclarse en los asuntos de la República, porque las mujeres habían sido concebidas solo por ser mujeres, ubicadas socialmente como inferiores, sumisas independientes, perdón. Entonces, estabas, y es lo que ella decía, pues es contradictorio que estemos peleando porque se reconozcan los derechos de las personas, pero curiosamente en esos derechos de las personas, el derecho de la mujer como mujer no está reconocido. Y de incluso se hizo un debate con la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, porque por un lado decían, toda persona es libre, nace libre, y en otro artículo decía, sin distinción de sexo, sin distinción de raza, y ese fue un debate bien interesante porque decían, entonces si estás haciendo la acotación de que es sin distinción de sexo, quiere decir que sí había una diferenciación por su sexo, por ser mujer o por ser hombre. Entonces, la primera o una de las más conocidas en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer fue la francesa Olympe de Gouges, en 1791 y ella finalmente es muerta por guillotina en 1793. Y gracias a los que se siguen uniendo y nos están compartiendo desde donde nos escuchan. Seguimos en esta línea de tiempo y en esta línea histórica bastante interesante. 1848. 1848 nace un movimiento, el famoso movimiento sufragista, que incluso a la fecha se mantiene en algunos grupos feministas o en algunos grupos de defensa de los derechos de la mujer todavía, pero el origen de este manifiesto, fíjense nada más cuántos años después, 1789 empieza la Revolución Francesa, 1791 Olympe de Gouges hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, y reitero que no hizo otra cosa más que parafrasear ya la Declaración de los Derechos de las Personas, y hasta 1848 en Estados Unidos, en Seneca Falls, es cuando nace el movimiento sufragista, conocido como Manifiesto de Seneca Falls. Y lo que ellos decían, o lo que ellas peleaban, era que la mujer es igual al hombre. Se enfrentaba a restricciones políticas y ellas fue cuando empezaron a manifestarse de decir, no podemos votar, no podemos presentarnos a elecciones, no podemos ocupar cargos públicos, no podemos afiliarnos a organizaciones políticas, no podemos asistir a reuniones políticas, no podemos tener propiedades, no podemos. Entonces, esto es bien interesante porque aquí es
un movimiento que empieza a gestarse y que hasta este momento habían existido, digamos, esfuerzos aislados, esfuerzos en algunas otras comunidades, pero esto permitió ya una organización que finalmente pues sí trajo un apoyo pero fue muchísimo después. Fíjense nada más, 1848 es el movimiento sufragista manifiesto de Seneca Falls, porque se llevó en Seneca Falls en Nueva York, y tomen esta fecha para que veamos hasta qué año se reconoció el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos. 1848. 1893, Nueva Zelanda, pues es el primer país en autorizar o reconocer el voto femenino. Bastante interesante, porque más adelante vamos a ver uno de los grandes liderazgos femeninos, como el de su primer ministra Jacinda Ardern, que además es una gran líder política ahora reconocida, pero 1893 fue el primer país en reconocer el voto. De ahí le siguió Australia en 1902 con un pequeño arista. Concede el derecho al voto femenino, sí, solo que ni a mujeres ni a hombres aborígenes les estaba permitido votar. Esto es importante que lo tengamos reconocidos porque es cuando empiezan ya a reconocerse, reitero, muchísimos ya derecho a la mujer de votar, pero con ciertos aristas. Continuamos a la siguiente. Después viene Finlandia, el primer país que además de reconocer, permitir que las mujeres pudieran votar, también permitía que las mujeres pudieran ser elegidas al Parlamento. Esto es hasta 1906. Tenemos 1848, nace el movimiento sufragista, 1791 y hasta 1906 es cuando empiezan ya a reconocerse. De ahí le sigue de manera paulatina Noruega, Dinamarca, Unión Soviética, que aprueban el voto femenino, 1913 Noruega, 1915 Dinamarca y 1917 la Unión Soviética, perdón. Y luego viene 1918 con el movimiento sufragista británico. Es hasta 1918, es decir, ¿cuántos años después aproximadamente? Desde 1848 hasta 1918 es cuando se viene a las sufragistas británicas, que además con ellas, pues como toda la lucha feminista, fueron ninguneadas por ser revolucionarias, la prensa tampoco se las ponía nada fácil, las encarcelaban, algunos incluso se declararon en huelga de hambre, las atropellaban, y hay un dato bien curioso que me voy a permitir leer, porque en 1913 se aprobó la Cat and Mouse Act, es decir, la ley del gato y el ratón, y según esta norma, las presas sufragistas tenían que ser puestas en libertad cuando su estado de salud empeoraba o si se encontraban muy débiles. Una vez recuperadas físicamente, eran detenidas e ingresadas en prisión de nuevo. Con este cruel juego, las sufragistas se convirtieron en el ratón que era liberado durante un tiempo por el gato, es decir, las autoridades, para luego volver a ser atrapado. Y algún testimonio de Mary Richardson, una de las sufragistas británicas, decía: me forzaron a abrir la boca insertando sus dedos, cortándome las encías y el interior de mis mejillas. Cuando estaba loca de dolor, me metían 2 grandes mordazas. Fueron algunas atropelladas, fueron algunas violentadas, pero bueno, esta es de las más reconocidas, porque gracias a esto es en 1018 cuando se logra en Reino Unido el derecho al voto de las mujeres, que llega un poco después, un poco antes, perdón, de que terminara el fin de la Guerra Mundial. Y obviamente, otra vez con pequeños aristas, aunque en 1918 se reconoce el voto de la mujer británica a votar, únicamente se le reconocía para aquellas mayores de 30 años y que cumpliesen con ciertos requisitos mínimos de propiedad. 10 años después, es decir, en 1928, este de hecho ya se extendió a las mayores de 21
años. En África, digamos, el reconocimiento del voto femenino se da en 1919, primero en Kenia y en Zimbabue, en donde se reconoce el sufragio femenino. Y 1920, acuérdense muy bien qué es lo que yo les decía, 1848 es cuando empieza el movimiento de Seneca Falls. Y hasta 1920 es cuando se reconoce el voto femenino en Estados Unidos. Primero, única y exclusivamente, solo el de raza blanca. Aún así, después de todo el movimiento sufragista que se dio desde 1848, hago muchísimo énfasis porque ven ustedes la cantidad de años que pasa entre una fecha histórica y otra para que se reconozca después de tantos movimientos y después de tanta lucha. Y aún así no fue reconocido en su totalidad. Es hasta 1967 que se reconoce el voto femenino para las de raza negra. 1967. Entonces, estos son solo datos para la reflexión. Obviamente, cuando yo comparto con algunos amigos este tipo de cifras, claro que se entiende porque eso incluso fue parte del debate que se dio en España, que ahorita lo vamos a comentar, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que tengan que pasar tantos años entre una autorización y otra? Hay veces, evidentemente, que los cambios tienen que darse conforme la sociedad vaya evolucionando y conforme la sociedad lo vaya pidiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya es en América Latina, hasta 1927 es el primer país en aprobar el voto de las mujeres. Y en España, lo que yo les comentaba es que es hasta 1931 cuando se reconoce el voto. Y esto es muy interesante porque paradójicamente las mujeres podían legislar, pero no votar. Entonces aquí se enfrentaron dos mujeres que ya eran diputadas y que ya estaban en el Parlamento, que es Clara Campoamor y Victoria Kent, en un debate muy reconocido en la historia, el 1 de octubre de 1931, porque una decía, que es lo que yo les comentaba ahorita, este tema de se tiene que aprobar por ley o la misma sociedad conforme vayamos evolucionando va a exigir ese tipo de cambios. Y este era el debate. Clara Campoamor decía, no, o sea, se nos tiene que reconocer. Y Victoria que decía, espérame, sí, pero que se dé por sí solo. Yo ahora lo digo, dice, afortunadamente, pues bueno, en este debate, que al final pues compartían, eran partidarias, que no era una cuestión de capacidad, sino de legislar, finalmente sí se aprueba con 161 votos a favor y 121 en contra y abstención de 188 diputados, es decir, el 40% están a favor y en 1931 se aprueba para que las mujeres pudieran votar, porque es lo que decían, ¿cómo es que se hacen leyes que tienen que ver con mi persona? ¿Cómo es que se hacen leyes que tienen que ver con mi género, pero no puedo yo ejercer un voto? Entonces, y aquí me permití meter el tema de México, que es hasta 1953, cuando se reconoce el voto de las mujeres en México. Y más o menos por estas fechas es cuando se da también en América Latina. Y esto es muy interesante porque es hasta 2015 cuando se reconoce, es uno de los últimos países en reconocer el voto de la mujer en Arabia Saudí. Sin embargo, otra vez, con sus pequeños aristas. En este país, pues la mujer está bajo la tutela de los hombres. Entonces, esto no necesariamente quiere decir que ellas tengan la libertad de votar. Es sí, solo sí, el hombre que tenga su tutela se los permite. ¿Vale? Entonces, esta es más o menos la narrativa histórica desde donde venimos, que es una revolución francesa, 1789 y hasta 2015 todavía se siguen debatiendo. Y bueno, aquí ya no metí, pero por ejemplo en México me encantaría, que veo que es un grupo muy nutrido, sobre todo de América Latina, no sé qué tan claro tengan, pero por ejemplo aquí en México es en 2014 cuando se aprueba también un tema de paridad de género para asegurar la participación política de las mujeres en los parlamentos. Más adelante lo vamos a ver, me parece que sí viene una lámina, eh, pero que ya por ley quienes postulen y quienes para candidatas, etcétera,
tiene que haber una paridad de género y sí se tuvo que legislar, pero eso fue hasta 2014. Reitero, no sé de aquí, de las que estén conectadas, si tengan en su país alguna ley también que asegure la participación política de las mujeres bajo reglamento, bajo alguna ley. Me encantaría que lo pusieran. Si alguien tiene algún ese dato, estaría interesante conocerlo también. Y bueno, nos vamos al tema de liderazgos políticos femeninos. Aquí me pone Almarut Bojorquez Rodríguez, me dice un 50% para hombres y un 50% para mujeres. ¿En dónde, Almarut? Cuéntanos de esta experiencia. Paula Moya, buenas tardes, gracias. Desde Costa Rica, en mi hora de almuerzo. Bueno, provechito, Paula, gracias por acompañarnos. Tania, recientemente titulada en Derecho con especialización en Civil Contractual y me interesa el tema político. Muy bien, Tania, bienvenida. Y muy bien, seguimos avanzando. Como podrán ver aquí en la imagen, tenemos, a ver, a quiénes ubican, ustedes que están conectadas. Creo que hay muchísimas imágenes o figuras ya de liderazgos políticos femeninos más reconocidos. Tenemos a una Hillary Clinton. Buenas tardes, soy de Honduras y por primera vez en Honduras hay liderazgo en género femenino. Si nos puedes ir explicando un poquito más, Génesis, a qué te refieres para que ahorita ya al finalizar que lleguemos al tema de la interacción y del diálogo, de verdad me interesaría muchísimo conocer desde su entorno cómo ven dice, por primera vez en Honduras hay liderazgo en género. ¿A qué te refieres un poquito más? Hay un fenómeno bien interesante porque se les asigna candidatura en los lugares con menor competitividad para el partido que las postula. Y en Costa Rica la mujer tiene 65 años de ejercer el voto de forma libre. Me encantan sus reflexiones y ahorita al final profundizaremos un poquito más y las podemos ir anotando. Bueno, Hillary Clinton. Yo creo que Hillary Clinton es una mujer que sí está pasando a la historia, aun y cuando no ha logrado ser presidenta porque lo ha intentado, pero su rol ha sido bien interesante. Fue la primera secretaria de Estado de la administración de Barack Obama. Cuando ella empezó a inmiscuirse un poco más en la vida pública, aseguró que había nacido un nuevo orden mundial en la relación entre los sexos. Fue una mujer de carácter también, si ustedes se acuerdan. Bueno, tuvo ahí una participación interesante con su marido Bill Clinton. Sin embargo, ella supo hacer una historia también única y personal. Yo en la asignatura que doy de la comunicación política en las redes sociales, toco un poco el tema de que incluso yo creo que Hillary Clinton fue una mujer que fue tremendamente violentada, sufrió una violencia política de género al enfrentarse como candidata contra Donald Trump. Incluso, Donald Trump, un candidato muy polémico, pero sacó una aplicación. En Twitter hubo una herramienta muy interesante en donde por día la agredía, la atacaba, la violentaba, y ella en todo momento se mantuvo con esa cordura, se mantuvo firme, se mantuvo. Entonces, a mí me parece que es importante reconocerle también lo que ella hizo, lo que ella trabajó y el cómo lo trabajó desde lo que le tocó en su rol como política femenina, y que fue bien interesante cómo ella por sí misma generó su rol como líder, ¿no? Desde su entorno y desde donde le tocó. Michelle Obama también tiene algo bien interesante, porque es una de las mujeres líderes políticas con una comunicación positiva brutal, que tiene igual o más aceptación que el propio Barack Obama en su administración. Una mujer preparada, que no hizo sombra, sino que encontraron el equilibrio, y reitero, de las líderes femeninas, que generó eso, una comunicación positiva, que se subió, que fue preparada, que no entró en debates, que siempre fue, incluso con cualidades reconocidas en líderes, además de carismática, además de telegénica, sobre todo inteligente. Y es bien interesante. Yo creo que ella eventualmente más adelante pudiera dar algunas otras sorpresas en la política, porque si seguimos un poquito la carrera de Michelle, se atrevió, no se quedó la primera dama un poco más, se atrevió a bailar, se atrevió a cantar, pero también se atrevió a levantar la voz, pero también se atrevió a defender derechos, pero también se atrevió
Entonces, esa dualidad y el cómo fue bien vista, pues habla también de su capacidad de liderazgo. Bueno, Margaret Thatcher, yo creo que es una mujer, eh, todos la conocimos, ¿no? Como la dama de hierro, y finalmente tuvo que dimitir, pero ella se mantuvo como primer ministra del Reino Unido desde 1973 hasta 1990, considerada la líder más enérgica ala derecha del Partido Conservador. Propugnó el recorte de los servicios sociales, abogó por la renegociación de la participación del Reino Unido en la Unión Europea, por la abolición del poder sindical. Fue la primer mujer en ser jefe del gobierno británico del siglo XX, que durante 3 veces consecutivas logró el cargo. Entonces, creo que también a ella hay que conocerlo. Yo, la verdad, de repente lo digo, y esto así como una apreciación personal, dices, pues cómo no iba a ser una dama de hierro, ¿no? Enfrentándose a lo que se enfrentó y en un sitio como el Reino Unido. Finalmente ya tuvo que dimitir en 1990 por unas situaciones también sociales, pero eso no le quita el logro y eso no le toca, eso no le quita lo que consiguió, reitero, siendo primer ministra del Reino Unido desde 1973 hasta 1990. Y bueno, aquí no menciono a la reina, pero también muy reconocida, ¿no? Christine Lagarde, la quise poner también ahora como presidenta del Banco Central Europeo, porque también su historia de empoderamiento femenino es muy interesante. Fue también, además, directora del Fondo Monetario Internacional. Ella, toda su carrera de formación, incluso sus primeros pininos profesionales los desarrolló en Estados Unidos, y es hasta 2005 cuando regresa a Francia. Dirigió además el Ministerio de Agricultura en el gobierno de François Fillon, y finalmente también se condujo como ministra de Economía, Finanzas e Industria, y fue bien interesante porque decían, ella no es economista, pero finalmente fue la primera ministra mujer y la primera mujer a cargo de la política económica en Francia. Hizo tan buen papel que fue del Fondo Monetario Internacional. Recibió además el apoyo de los gobiernos británicos, indios, estadounidenses, brasileños, rusos, chinos, alemán, y bueno, por algunos otros gobiernos, así como por España, Canadá y Australia. Finalmente, ahorita, reitero, desde el 2019 se convirtió en la primer mujer en dirigir el Banco Central Europeo. Y bueno, también quise poner a una mujer latinoamericana que es Michelle Bachelet, aun y cuando tenemos también muchísimas expresiones femeninas de este lado en Latinoamérica, pero me parece que lo de Michelle Bachelet también es muy loable. Ella, médica, política, 2 veces. Me parece que por aquí había alguien de Chile, si nos puede también compartir sus opiniones entre el gobierno que hizo Michelle durante 2 administraciones, primero en 2006 y de 2006 al 2010, y vuelve a repetir de 2014 al 2018. Fue ministra de Salud, fue ministra de Defensa Nacional y directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de las Naciones Unidas entre el 14 de septiembre del 2010 y el 16 de marzo del 2013. Ahora se desempeña como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el 1 de septiembre del 2018. Y siempre se le reconoció a Michelle Bachelet por su lucha sobre los derechos humanos. De hecho, reitero, no sé, al compañero, me parece que estaba aquí de Chile, que nos pueda platicar, también uno de sus grandes logros fue la reforma a la ley de educación que se hizo en el país, y además un gran país, ¿no? Para Latinoamérica, que en cuanto a economía y en cuanto a gobernanza, suma muchísimo para Latinoamérica que haya tenido una representante con liderazgos tan reconocidos como lo fue Michelle Bachelet. Me pareció oportuno mencionarla como de estos liderazgos femeninos políticos que han ido abriendo brecha en la lucha de las mujeres acá en Chile. Y finalmente también a la que vemos al lado de Michelle Bachelet, Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, reconocida también como una mujer fuerte y que de repente
se contrapone incluso con su físico, porque ella mide 1,60, ¿no? Y de repente esos liderazgos yo creo que son los que más contrastes crean, pero es doctora en medicina, madre de 7 hijos, política alemana con muchísima experiencia y bueno, ahora también como actual presidenta de la Comisión Europea, se desempeñó en Alemania, hizo equipo con otra gran líder que ahorita vamos a ver que es Angela la Grande, Angela Merkel. Entonces, es bien interesante estos liderazgos políticos. Y hablando de Chile, de hecho, aquí voy a hacer el paréntesis con Gabriel Boric, porque dio una muestra recientemente de cómo se ve un gabinete paritario. Él dijo que iba a tener un gabinete paritario y fue noticia a nivel mundial porque además un presidente millennial en un país, reitero, como Chile, de tal envergadura y de tal importancia para la gobernanza en Latinoamérica, y su gobierno se destaca ahora por ser un gobierno con fuerte presencia de mujeres independientes, preparadas, muy diverso, un gobierno paritario, ¿no? Entonces también ya estaremos viendo cómo funciona también este tema de gobierno paritario. Estoy viendo que aquí sí nos están compartiendo en Venezuela, en Chile, Michelle es querida y odiada, como suele ser. Los voy a ir, por favor, váyanlo poniendo para debatirlos y comentarlos ahorita al final, en los últimos 15 minutos de diálogo, ¿vale? Y bueno, hay 3 líderes que consideré importante poner y mencionar, porque la verdad es que no se podría entender a los liderazgos, reitero, femeninos o a los liderazgos políticos de mujeres sin este tipo de aliadas, si así lo queremos ver, y entre ellas es Angela Merkel. Yo creo que Angela Merkel incluso visualmente, sin que dijera mucho, ya nos comunicaba. Ella, canciller alemana desde el 2005 y hasta el 2021, científica además, que este es otro tema que estaría muy interesante que lo compartiéramos y lo debatiéramos más adelante, ¿no? El tema de las mujeres en STEAM, el tema de las mujeres en la ciencia. Siempre fue una mujer congruente, presidió el G8 y el Consejo Europeo, 14 veces fue declarada la mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes. Se le atañen éxitos económicos, un liderazgo inteligente y una firme y reconocida líder, firme, pero también reconocida por su gestión de crisis, que no se inmutó, pero Angela Merkel tiene este estilo único de transmitir autoridad, pero autoridad que además se obedece y mucha gente, pues claro, era qué va a decir Angela Merkel, porque yo creo que un tema fundamental en liderazgo también es la congruencia. Ángela siempre fue congruente. Si conocemos un poquito su historia desde joven, no claudicó en lo que creía, no claudicó en quién era, no se deslumbró ante el poder. Tenía un objetivo, incluso esta foto que pongo aquí, fue muy reconocida ahora en su discurso de despedida porque decía, siempre fue Ángela, ¿no? Y en su vida personal, esta congruencia que manifestó, ajena a los escándalos personales, ella se dedicó a trabajar. De hecho, se conoce poco de su vida personal porque supo hacer esta diferenciación. No es la líder carismática, que de repente también el liderazgo político se confunde con que sea tremendamente carismática. Ángela era inteligente, Ángela era preparada, entonces, Ángela era congruente. Ángela es en realidad, que sigue siendo Ángela, ya no la canciller alemana, pero sigue siendo Ángela. Entonces, su oratoria siempre en un tono, en un ritmo, pero siempre correcta, pero siempre formal, pero siempre sobria, pero siempre lacónica, a veces llamada canciller de hierro, pero que a todos, yo creo que a todos sí, incluso en su despedida, pues todos se les reconoció lo que hizo, y en una nación como Alemania lograr lo que ella hizo, yo creo que sí se merecía todos los honores y se merece todo el reconocimiento. Leonardo nos dice,
A mi gusto, Merkel era la única líder político a nivel mundial que podía colocar en su lugar a Putin. De hecho, ella salió de su puesto y al poco tiempo se desató lo que todos sabemos del conflicto en Europa. Yo creo que es el poder también de la congruencia, de la inteligencia, reitero. Entonces, si hay un liderazgo político, y esta es parte de la reflexión, si desde 1791 una Olympe de Gauche no hubiese alzado la voz, que es la reflexión que yo hago, no en un tema héroe, sino en un tema para dimensionar la importancia de que se reconozcan los derechos de la mujer en la participación política, porque hay liderazgos como el de Ángel, ¿no? Que hay que reconocerles. Imagínense nada más presidir el G8, el Consejo Europeo, 14 veces declarada la mujer más y más poderosa del mundo, pero además, ¿qué haces con ese poder? Y es en donde entraba la congruencia. ¿Qué hacías con el poder que te representaba ser la canciller alemana? ¿No? Y como tú lo dices, de hecho, sin decir nada, habrá tema para hablar únicamente del liderazgo de Angela Merkel, porque tan solo con imágenes, tú ves cómo en la imagen, con un Macron, con un Emmanuel Macron, con un Putin, con un Donald Trump en su momento, con un Barack Obama, cómo era el liderazgo hasta en el saludo, en el porte, en la imagen que tenía y que tiene seguramente Angela Merkel. Entonces me parece que sí era importante reconocerla, porque además rompía con este paradigma, ¿no? Del carisma, etcétera, pero sí tenía las cualidades que nos dicen los estudiosos que tendría un liderazgo de político ahora en el siglo XXI, que es el tema de credibilidad, que es el tema de firmeza, que es el tema de autoridad, que es el tema de honestidad, que es el tema de convicción, que es el tema de la empatía. Incluso yo sumaría hasta la congruencia, porque si le seguimos la historia de ella en su actuar, pues siempre fue congruente. Tiene una historia además muy interesante. Ahí, reitero, sí lo dejamos para el análisis de manera posterior. Otra que me llama muchísimo la atención es Jacinda Ardern, ahora primer ministra de Nueva Zelanda desde el 26 de octubre del 2017. Ella, a diferencia de Ángela, por ejemplo, es conocida como la líder empática. ¿Y qué es ser empático? Después les voy a dejar, si les interesa, me escriben al correo o al Twitter, una investigación que salía justo que la palabra clave para ahora y que estamos perdiendo y que no podemos en práctica es el tema de la empatía. ¿Qué significa ser empático? Y eso es lo que tiene Jacinda. Además, si ustedes la ven, siempre con su sonrisa, siempre muy amena, rompió además este paradigma porque ella se convierte en mamá en su administración, ahora como primer ministra, lleva a su bebé. En la foto que vemos aquí abajo está en la Convención de Naciones Unidas con su pareja, cuidando a su bebé. Se le reconoce como líder una buena comunicación, empática, el tema de ser fuerte, ser amable, porque con el tema de la gestión de la pandemia por la COVID-19, pues obviamente ningún líder político estaba preparado y nadie lo vio venir. Entonces se le reconoce para empezar, se le reconoció que las líderes políticos femeninas habían hecho una mejor gestión de la crisis, pero en lo particular en Nueva Zelanda. Y ella, su mensaje o su línea discursiva, por así llamarla, era sé fuerte, sé amable. Entonces, tremendamente empática. ¿Y cómo lo lleva también esta empatía? Se muestra humana. También de repente este tema de idealizar al líder político considerando la evolución y nuestro comportamiento social, ya no es idealizarlo como que es un superhéroe, como que lo puede todo. Y esa es parte también de lo que se le reconoce a ella. Se muestra humana. Tiene un contacto permanente además con la población, mezcla experiencia con juventud porque tiene una carrera política reconocida y sigue estando joven, tiene 41 años me parece, y en 2019 fue reconocida por la revista Fortune como la segunda mejor líder mundial. Evidentemente todavía estaba Angela como canciller, entonces la primera líder mundial era Angela Merkel. Y aquí, como lo decía una de las diputadas laboristas que trabaja con ella, combina la empatía con la fuerza. Es decir, su carácter amable y bondadoso no le impide tomar decisiones vehementes, que eso es bien interesante, ¿no? Es ser empática, ser humana, pero
no va peleado a que tenga, cuando tiene que tomar decisiones, las hace de una manera convincente, las hace de una manera segura, las hace hace uso de esa autoridad. Entonces, ella tiene una dualidad bien interesante, pero sobre todo es la líder empática por cómo conecta con la gente. Y otra también que me parece súper importante ponerla por cómo está rompiendo paradigmas en la actual política mundial incluso, es Kamala Harris. Kamala Harris, primer mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos. De hecho, es la primer mujer en ostentar un cargo político tan importante. Es ella en Estados Unidos y rompe totalmente el esquema que tenías, ¿no? Porque si regresamos a la historia del reconocimiento de la participación de la mujer en su voto, que se le conozca, primero fueron las de raza blanca y luego las de raza negra. Entonces ella misma lo dijo, soy negra y estoy orgullosa de ello. Son estas lecturas, cómo viene y rompe la historia a lo que estamos acostumbrados con un cargo de vital importancia como vicepresidenta de los Estados Unidos. Es una reputación de dura luchadora, le ha trabajado, le ha invertido, se ha preparado, es activista desde hace muchos años por los derechos humanos, de origen indio por parte de su papá y jamaicano por parte de su mamá. Entonces, estos son los paradigmas y hay veces que con la sola presencia es con lo que se rompe y que seguramente hay que seguir rompiendo estas historias, pero la importancia del cómo suman y del reconocimiento de la mujer en las tomas de decisiones. El 3 de enero del 2011, además, antes de llegar a la vicepresidencia, 10 años antes ya venía haciendo historia. Kamala se proclamó en ser la primera mujer, primera afroamericana y primera surasiática estadounidense en convertirse en fiscal general de California. Y algo que me gustaría resaltar, ya llegando un poquito a las reflexiones finales, porque lo decíamos, obviamente eran otros tiempos, socialmente se pensaba diferente cuando se decía es que la mujer fue concebida para procrear o la mujer está abusando de su sexo. Pero si se fijan, va ligado a un tema de ser mujer, pero no es solo el hecho de ser mujer. De todas las que hemos hablado, de estos liderazgos, todas son tremendamente preparadas, tremendamente capaces, tremendamente cualificadas. Entonces, es a través de sus acciones y a través de sus obras, se está demostrando que claro que la mujer está para tomar decisiones, que la mujer está también para participar, ¿no? Y que no por el simple hecho de ser mujer. Es un tema bien interesante, pero en político todavía más porque se vuelven tomadoras de decisiones. Entonces, eso es algo que es bien, bien interesante, ¿no? Y ya cifras para reflexionar, llegando un poquito a la reflexión final porque nos quedan solo 10 minutitos, es con cifras de acuerdo a Naciones Unidas, en solo 22 países hay jefas de Estado, de gobierno, y 119 países nunca han sido presididas por mujeres. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. 130 años. Y sé que se logrará. Si venimos desde 1700, bueno, de la historia de la humanidad, pero cuando entendiendo la concepción de nuestra época moderna, yo sé que se logrará. Solo 10 países están presididos por una jefa de Estado y 13 países tienen jefas de gobierno. Solo el 21% de quienes ocuparon ministerios fueron mujeres y apenas en 14 países los gabinetes de gobierno han alcanzado el 50% o más en representación de las mujeres, con un aumento anual de apenas el 5.52%. No se alcanzará la paridad de género en los cargos a nivel ministerial antes de 2077. Ojo con estas cifras, antes de 2077. En todo el mundo existen 27 estados en los que las mujeres ocupan menos del 10% de los escaños parlamentarios disponibles en las cámaras bajas o únicas. Entre ellos,
4 países sin ninguna mujer en sus cámaras bajas o únicas. Y la foto que ustedes pueden ver aquí es justo la presentación de gabinete del presidente Boric de Chile. Así se ve un gobierno con paridad de género. Entonces, estas son cifras para reflexionar. Y claro que existen avances significativos en la participación política de las mujeres, pero todavía son insuficientes. Las cifras vienen de Naciones Unidas, el Marrut, están ahí en Naciones Unidas. Estas, insisto, pues todavía son acciones insuficientes para lograr una equidad de género en los espacios de elección popular. Todavía existen problemas internos en los partidos políticos para garantizar la plena aplicación de esta cuota de género, ¿no? Cuando se va por cuota, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Es importante reconocer, por supuesto, la experiencia acumulada de los hombres, pero también reconocer las capacidades y las cualidades de las mujeres. Y por supuesto que es necesario que todas las mujeres fortalezcamos nuestra participación política al interior de las estructuras político-partidistas. Y parte de la bibliografía de donde pudimos obtener todas estas cifras. Ahora sí, me voy a los comentarios. Vamos aquí disertando desde donde me quedé. A ver. Vámonos rapidito. Todavía nos quedan 7 minutos y Patricia, sí, ¿verdad? Eras Patricia la que me está apoyando desde CUP. Ahorita entramos rápido al diálogo. A ver, la escuchamos, si se escucha, eso ya lo habíamos leído. Es que no los veo, déjenme activo mi cámara, así ya puedo verlos. Me quedé. De acuerdo a nuestros datos históricos, el sufragio femenino fue garantizado en la Constitución en el año de 1929. El doctor Matilde Hidalgo propone que la mujer debe votar en las elecciones legislativas de 1924 y fue la primera mujer en América Latina en sufragar. Muy bien. Leonardo de Chile, aquí es donde nos quedamos. Michelle es querida y odiada. Normalmente también en los liderazgos políticos se genera este amor-odio. Y yo les diría, esto sí ya es apreciación personal, dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, que no nos quedemos a medias, que nos posicionamos, dice. Pero en sus labores de ministra y como presidenta lo hizo bastante, pero bastante bien. De hecho, con el gobierno de ella abrió camino a que muchos puestos gubernamentales fueran ocupados por mujeres. Y ese reconocimiento yo creo que fue el que también la llevó a estar ahora desempeñando uno de los más altos cargos como comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tiene además una formación, reitero, Michelle Bachelet, tremendamente preparada, una mujer que conoce muchísimo. Andrea Rodríguez, en Venezuela contamos con una ley especial denominada Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene como finalidad proteger a las mujeres de todos los tipos de violencia, entre ellos la violencia institucional, donde se puede incluir el marco político y se cuenta también con un ministerio especializado en la materia que apoya el liderazgo femenino en los distintos ámbitos. Soy abogada y actualmente me desempeño como coordinadora legal de un despacho de abogados en la ciudad de Caracas. Saludos. Sí, de hecho en México también hay una ley de violencia de género y te digo, por desgracia, una de las violencias también que más se da es la violencia política en razón de género. Qué bueno que se empiece a legislar, es importante que se conozca y es importante que se dé para la participación política de las mujeres. Gracias, Andrea, por compartirlo. Marcó un antes y un después en nuestro país, dice Leonardo, supongo que te refieres todavía a Michelle. Silvia, la inclusión de la mujer en cuanto a lo laboral está ya hace varios años, pero todo esto queda letra muerta, ya que, por ejemplo, en el caso de mi área de construcción, somos muy pocas las que laboramos en trabajos de jornadas de campamento. Existe la desigualdad laboral económica, las empresas primero ven la ganancia laboral y pérdidas económicas, ya que por ser mujeres y tener la labor de parir, para las empresas no somos rentables por ser madres de familia y así entre varias otras instituciones. Silva, dime desde dónde nos escribes para conocer tu contexto. Esta es una realidad. De hecho, el 8M como tal nace por eso, por una dignificar y reconocer el trabajo. La desigualdad en salarios, este ya será tema de otro. Ahorita yo quise abonar solo liderazgos políticos, pero sí es una realidad y reitero, qué bueno que socialmente estemos evolucionando hacia ello.
hay que obligarlo, las que estamos en lugares de tomas de decisiones políticas, pues hay que empezar a legislar para ello, pero también a educar y a reeducar en estos temas, ¿no? A seguir avanzando la voz. Ya vimos que históricamente se puede, nos cuesta un poco más probablemente y por desgracia, pero de que se puede, se puede. Silvia, ahorita a ver si llego a tu comentario que nos digas de dónde eres. Leonardo de Chile, Gabriel, a diferencia de Bachelet, es más de izquierda. De hecho, Michelle es socialista, así es. Pero como quien dice usted, maestra, hemos marcado un precedente en el ámbito de la mujer y los cargos públicos. Y yo creo que Leonardo, Gabriel además también, reitero, está entendiendo muchísimo el comportamiento social. También eso es bien importante para el que se le dedique a la política y el líder. Hay que entender nuestro contexto. Y su contexto en Chile le exigía eso. No solo en Chile, a nivel mundial, yo sigo insistiendo, el tema de la paridad de género, el tema de la participación política. Y creo que fue algo muy acertado de él entender ese comportamiento. Porque si te fijas, Leonardo tuvo un reconocimiento a nivel mundial y aplausos y qué padre la participación política de la mujer, ¿no? A mi gusto, Merkel era la única líder político a nivel mundial que podía, esto ya lo hemos leído, y Doya dice, un país tan importante en Latinoamérica como México, ¿cómo no llega a gobernar una mujer? Bueno, no me quiero sentir orgullosa de esto, pero México es uno de los países que más sufre de violencia contra la mujer. Yo creo que eventualmente México, no sé si para el 2024, pero para las próximas elecciones, ya estará preparado para tener a una mujer presidenta. Ya hay algunos pininos de líderes políticas, te digo, desde el entorno donde yo me encuentro y en la presidencia en donde yo colaboro. Esta es la tercera administración que dirige una mujer. Entonces, claro que se puede, claro que se rompen paradigmas, claro que se señala de cómo otra vez una mujer, pero sí, por desgracia, sobre todo en Latinoamérica, digo ya, todavía tenemos graves manifestaciones de cómo las masculinidades pues, se siguen haciendo presente. De hecho, alguien más adelante hablaba del tema de cuota de género, que sí, claro, se cumple, pero ponen a la mujer en municipios en donde tienen muy poquita población. Y de hecho, eso es lo que estaba pasando con nosotros desde la experiencia personal. Sin embargo, no pudieron quitarle la candidatura a la mujer justo por esta cuota y es la única presidenta municipal de un área metropolitana tan importante en esta región que es mujer. De los 10 municipios conurbados que están aquí, ella es la única mujer. Eso sí es cierto, ¿no? De repente dices, pues sí vamos a cumplir la cuota de género, pero te vamos a dar un municipio con muchísima menor participación política. Y no, en el caso de aquí sí se respetó ese tema de que gobernar uno de los municipios más importantes es mujer. Y de hecho, reitero, las lecturas todavía siguen siendo muy complejas. Tú ves fotos que son 9 presidentes municipales hombres y una presidenta municipal. Nancy Hurtado, yo como Colombia espero tener una mujer presidenta. Así será Nancy. Alma Ruth, esas cifras ya las contestamos. Maestra, ¿qué piensa acerca de que ellas tienen los escaños y ellos el poder? Ese es el título de un artículo que en lo personal me dejó mucho por reflexionar. Estamos ya en los puestos, pero seguimos sin ejercerlo. Pues hay que ejercerlos, Alma, ¿no? Pues nada más hay que ejercerlos. Yo reitero, lo más interesante de los liderazgos políticos analizados y que hemos visto es que además las mujeres si llegamos por el hecho de ser mujeres, por supuesto que también hemos demostrado que estamos capacitadas, que estamos cualificadas, que estamos preparadas, que sabemos dirigir también y que sabemos tomar decisiones. Pues hay que ejercerlo y hay que empezar a levantar la voz. En algún momento tuve la oportunidad de estar en Madrid justo en un encuentro de mujeres y ahí escuchaba también a una chilena, se me fue su nombre ahorita, y decía, bueno, si es por ley que le van a dar los espacios a las mujeres, pues que sea por ley. Ya nosotros llevaremos y nos encargaremos de hacer un buen papel y de ejercer ese poder. Antes de que se acabe el tiempo, quiero dar ese dato. Las mujeres somos valiosas en todas las virtudes. Génesis Aguilar nos dice, somos valiosas en todas las virtudes. Xiomara Castro, la primera mujer en ostentar el cargo de presidenta, una mujer de 62 años. La presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Esto llegó hasta el 27 de enero del 2022. Muchísimas gracias, Génesis, por compartir tu experiencia con nosotros. Sí se puede. Sí se puede, y a los caballeros que están aquí con nosotros, reitero, hay que educar y reeducar. Esta es una lucha y es increíble que
ha costado muchísimo y esta reflexión venía justo por eso, porque cuando empiezas a analizar la historia, de repente te lo cuestionas, porque algo que puede ser muy normal y dices, ¿es en serio que se está peleando porque se reconozca a la mujer en la participación política, laboral, puestos de tomas de decisiones, por el simple hecho de ser mujer? Pues sí, sí es en serio, por el simple hecho de ser mujer. Pero también creo que se puede desde la gobernanza, desde el cambio, desde levantar la voz, desde la preparación, desde nuestro entorno. Reitero, hay que educar, reeducar y hacerlo posible. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Que quede para la reflexión, para seguir peleando estos espacios de poder desde una buena perspectiva, pero siempre es bueno traer a la memoria desde dónde venimos y lo único que quería era hacer esta remembranza histórica, ¿no? Y rumbo al 8M también, por supuesto. Gracias por compartir este tiempo conmigo, gracias por compartir sus conocimientos, gracias por compartir también sus anécdotas, porque también me llevo yo de ustedes esta experiencia. Aquí está mi Twitter, @jchamup. Con todo gusto, cualquier cosita, nos seguimos encontrando. Si alguno de aquí está matriculado en el marketing político, por ahí nos encontramos. Gracias, Pati, de la CUP, por el acompañamiento técnico. Nos encontramos en la próxima y excelente tarde y excelente noche para todos. Nos vemos. Muchísimas gracias.